El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto por el reencuentro. Pasaron 7 días ya y aquí estamos con el programa número 576, 15ª temporada, que no es poca cosa y que nosotros disfrutamos permanentemente. Algún día nos vamos a retirar, pero no lo tengo en mente por ahora, porque hay muchas cosas para hacer. Fundamentalmente lo que nosotros definimos con algo de gran contenido social para tratar de ayudar a toda la sociedad. La sociedad que, mire, se mueren 434 el año pasado, 432 el anterior, pero ¿sabe una cosa? Si a eso le sumamos que se gastan prácticamente 2.000 millones de dólares por año y hay gente que pasa muchas dificultades económicas, digo, parece injusto que este tema de los uruguayos, que nos pensamos que somos macanudos y que por otra parte inteligentes, creo que es imposible que este tema nos siga acosando de esta manera como si fuera un virus que no encuentra solución. Por eso, a ustedes, les digo, vamos a compartir dos notas distintas, naturalmente que sí. Primero con amigos que son amigos de toda la vida. Uno, Mauro Borsaconi, que tiene empresa de camiones de transporte internacional, es el presidente de Catidú. Es un detalle no menor para algo que son elementos de exportación e importación de los transportistas uruguayos, que están luchando como todas las cosas. Acá en Uruguay nada es fácil, pero siguen vivos y eso es lo más importante, generan mano de obra. Bueno, ya lo vamos a ver en la nota así. Y por otra parte, vamos a la parte final del programa, tener una nota con un amigo de muchos años, Gerardo Pin, con quien compartimos una cantidad de años de boxes, de olor a nafta, de olor a frenos calientes, de carreras de autos en sí, definitivamente, de ocio, con esa parte de respaldo emocional tan importante, que bueno, yo ya me he alejado un poco, pero Gerardo es un poco menos viejo que yo, pero sigue participando como si fuera un chiquilín de 20 años. Eso pasa por tener hijos jóvenes con la misma pasión. Un gusto porque nos acompañen. Empezamos el programa de esta manera. Qué gusto de encontrarnos, Mauro. Vos sabés que estaba pensando ahora, la última vez que hablamos, hace como 2 años, y te puedes sí. Quiero suponer de que en tu tema, que es el tema del transporte de camiones de carga internacional, que no debe ser nada fácil el manejo y el relacionamiento general, las cosas pueden haber cambiado, no sé, por lo menos hay silencio, y por eso es la reunión y lo que quiero hablar contigo, a ver cómo vamos, ¿eh? Sí, hace un par de años hablamos por los temas de ese momento, y ahora hay otros temas, como siempre en el transporte, nunca queda quieto, siempre hay algo para mejorar, hay algo para tratar de intercambiar con las autoridades nuevas, porque también es algo que al haber nuevas autoridades hay nuevos desafíos, nuevas maneras de entenderse, es todo más bueno, es incipiente esto, pero sabemos que van a haber muchos desafíos, hay muchos desafíos en la región, los cambios de gobierno en la región también complican mucho la propia actividad, Sí, así sí. que tenemos un desafío bastante fuerte para los próximos 3-4 años, diría yo. Sí, Mauro, yo en realidad digo, en los años y eso que estamos charlando sobre el tema, nos hemos encontrado con muchas críticas, reclamos del personal, de los choferes, también reclamos de la patronal con respecto al gobierno, que se quejan que las cosas... ¿Cómo es la historia? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo está la cosa? Porque camiones se venden y se venden mucho. ¿Cómo es? Contame un poco. Sí, camiones cada día se venden más, nadie sabe qué vamos a hacer con tanto camión, porque en realidad cuando la oferta de camiones sobrepasa la oferta de carga, generalmente no es un buen augurio para el sector, porque los precios literalmente se desvanecen, perdemos competitividad, y la falta de controles también que ha habido en los últimos años, desde siempre, la que hemos venido reclamando, ayuda a que eso se profundice. Ahora, de cualquier manera, digo, Mauro, hay un tema que pienso, el tema de los camiones se venden en todo fenómeno, pero alguien me dijo un día que si vos no tenías camiones acá en este país trabajando para toda la industria de la celulosa, de la papelera, como son conocidas para la papelera, que tenías un trabajo de todos los días y se me ocurre una entrada segura mensual, el negocio de los camiones era muy vidrioso. Contame esto. Bueno, el negocio de la papelera es muy puntual. Están
yo te diría que son un apéndice de la papelera. Ellos funcionan con una tarifa abierta donde las papeleras le dicen a qué seguro tiene que contratar, dónde echan combustible, cuáles son los camiones que tienen que, que comprar, cuál es el consumo que tienen que tener. Es todo muy difícil, y para nosotros en el transporte de carga general ya no es tanto. Ya no, ahí es distinto porque ahí peleamos por otras cosas. Ahora, ¿cómo hace una empresa como la tuya, cómo hace Catidú para competir en el exterior? Cuando veo, por ejemplo, el combustible, ¿sabes? Vos me dirás, si vas a llevar a la Argentina, podrás cargar combustible del otro lado del territorio argentino, digamos, para salir a complacer lo mismo. Pero de lo contrario, eso no debe ser el único argumento para que te haga más competitivo o no, y si es negocio o no, y cómo haces para manejarte en esos temas. Bueno, en realidad el combustible nunca fue una barrera, porque nosotros siempre echamos combustible, tanto los uruguayos como los extranjeros, en el lugar que esté más económico. Así que el tema del combustible no ha sido algo que diferencie el ser más o menos competitivo. Después sí, los insumos, todo lo que tiene que ver con seguros, con patentes, con salario, con repuestos, eso sí, hace una diferencia muy grande. Nosotros tenemos una diferencia muy grande, y te diría con algún país como Chile, hasta diferencia muy grande en el valor que pagamos los camiones, ¿no? Sí, sí, por ahí empezamos. Por ahí empezamos. Pero vos sabés que aparte del valor de los camiones, yo pienso, yo naturalmente no tengo ni idea cómo se manejaría una empresa de camiones, pero sí me imagino que vos con camiones nuevos debes tener menos porcentaje de roturas, menos porcentaje de inconvenientes, un rendimiento más armónico y más calculable, digamos, en los papeles que 2+2 te dé 4 o parecido. Ahora, y los camiones se están poniendo viejos y viejos y viejos. ¿Qué haces? ¿Cuándo es el recambio? ¿Ganás como para un recambio que sea razonable? No, y tampoco es tan así que los camiones nuevos no se rompen, porque el tema de la electrónica hoy y de los sensores y de todas las cosas que vienen, cuando dijeron mi tío, cuando no se rompe un tornillo se rompe una tuerca. Así que siempre estamos más o menos con el mismo inconveniente. Es cierto que los camiones de hoy son más económicos en cuanto al rendimiento de combustible. Lo que sí, también es cierto que un camión hoy vale 3 veces más de lo que valía, y el mantenimiento vale en consecuencia de eso, ¿no? Yo creo que al final hay un brasilero hace muchos años que decía que los camiones terminan siendo un commodity. Vos comprás un camión económico, pero de alto precio, y comprás un camión de bajo precio, pero que gaste mucho combustible. La ecuación a los 10 años es prima hermana. Ahora, mirá que yo me acuerdo que en algún momento había, yo voy a decir en marcas porque no tengo compromiso con ninguno, y supongo vos tampoco. En realidad, cuando salieron los camiones Volkswagen, me acuerdo que había alguien que decía, yo tengo camiones Mercedes-Benz, sí, el otro dice, sí, pero vos comprás 4 camiones, yo compro 6 por la misma plata, y los tengo trabajando, y mientras son nuevos más o menos, lo que pasa es que la diferencia de combustible al final del año son $16.000 por camión. No sé si estoy hablando de disparate, Mauro. Bueno, depende de los kilómetros que hagan. Yo creo que la diferencia que hubo con ese tipo de camión es que cargaban más kilos. Ahí tenían la distancia. Porque cuando vos comparás un camión Volkswagen con un camión de alto peso, un Scania, un Volvo, un Mercedes, son camiones que tienen que cargan 3.000 kilos menos, directamente por la tara del camión. Entonces ahí, donde terminaba saliendo la mayor ventaja, era en eso, en que tenías para ofrecerle al cliente 3.000 kilos más de carga útil por camión. Ahí estaba la gran diferencia para que te sacaran un flete. Después el combustible, te vuelvo a repetir, siempre depende mucho de cuánto, si es un camión que hace el puerto es una cosa,
Si es un camión que hace media distancia es otra, si hace larga distancia es otra. Ahí cambia mucho. Ahora, Mauro, digo, hay determinadas cosas que uno se pone a pensar, me hablas de kilos, entonces tengo que pensar de que si vos pudieras llevar al exterior camiones que sean bitrenes o tritrenes, ahí por ahí estaría la diferencia, si se pudiera. Mira, yo creo que el tritren o el bitren, en este caso para Uruguay, al día de hoy es impensable porque la inversión, los otros países que ya lo tienen funcionando hace muchos años internamente, tienen flota que la ponen a trabajar en 2 minutos y nos liquidan. Ese es el gran tema. Que un camión, si vos decís, bueno, voy a armar un bitren o un tritren en Uruguay, te vas a terminar gastando, no sé, $200.000 más de lo que va en un camión normal y terminás haciendo una inversión que el Uruguay hoy, sin una previsión para adelante, no lo puede hacer. ¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito? En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Piso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia. Esto ha generado también unos cambios en la infraestructura que ya me he dado cuenta que están reforzando, haciendo puentes nuevos y esto, porque naturalmente estamos hablando de un peso diferente, que si bien, como me dijo alguien, está dividido en ejes porque vos los traes todos juntos, sí, de cualquier manera cuando vas en pendiente, si vas para abajo, los kilos que traigas atrás se hinchan, y hay un tema de física pura que no me lo puede cambiar nadie, ¿no? Sí, claro. Los camiones, nadie duda que todo indica que el Uruguay va hacia el bitren o hacia el tritren. Eso está claro que es así. Internamente es algo que se puede hacer. De hecho, lo están haciendo, los primeros que lo hicieron fueron los de las papeleras, porque ellos lo incluyen dentro de su costo y dentro de la tarifa. El problema es que para el resto de los negocios que hay en Uruguay de flete, no hay tarifa. Entonces, no, ¿sabes, Mauro? Yo pienso que hay otra cosa más que es un agregado que no es menor. Cuando llega el momento del recambio y vos tenés un tritren, vos agarrás y si vendo el camión y lo recambio, como tritren no va a poder funcionar. ¿Qué le vas a vender? ¿Un camión que tenga 500 caballos para llevar 20.000 kilos? No sé, impensado, ¿no? No, después ya no. Esos camiones, además vienen muy específicos. En este caso, los camiones que vienen para la madera, vienen para los tritrenes que vienen para la madera, vienen para la madera. Mirá, sí. Podrán hacer camiones con volcadora y será más o menos parecido, podrán armar camiones para contenedores, pero se quedan acotados a eso. Y sí, ni hablar. En los otros países, acá el invento fue de Brasil. Y Brasil lo que tiene es una extensión muy grande con ruta y con destino que son un continente. Entonces, para ellos sí es una gran diferencia.
Bueno, tenemos una pila de temas para hablar. Entre otros, digo, las rutas nacionales que naturalmente han mejorado sensiblemente. Yo te hablo, digamos, desde el punto de vista usuario de un automóvil. Alguien me dijo, de Catidú, era un gerente general que no sé si estaba todavía, está todavía, que me dijo, mirá que las rutas, y ahí aprendí, las rutas no se hacen para los autos, se hacen para los camiones. Digo, ¿cómo? ¿Qué me decís? Y si las haces para los autos y arriba andan los camiones, se rompen todas. Claro. En cambio, entonces tiene que ser para los camiones. Y ahí aprendí alguna cosa más. Y he recorrido, estando en una CEP, he recorrido prácticamente todo el país. Y los cambios son notorios e importantes. Claro, eso sí, manteniéndonos arriba del pavimento. En el caso de que tenga que andar para afuera o lo que fuera, tenemos un lío bárbaro que tenemos o romper todo el camión y la carga, o si no, te mataste, ¿de acuerdo? La historia pasa por ahí. Yo te diría algo más. Yo creo que para la cantidad de camiones que hay hoy, las rutas ya tendrían que no solamente estar bien pavimentadas, sino tener por lo menos doble vía de ida y doble vía de vuelta. Y sí. Porque si vos vas por la ruta y querés pasar un camión o un tritren o un bitren, te convido para temblor. Y sí. Sobre todo los autos de baja cilindrada, te podés imaginar, es un lío bárbaro, ¿eh? No, es que es imposible. Y, sí. Y no te olvides que también, si la ruta, uno cuando las ve recién hechas parece, che, qué lindas que quedaron. Pero mirá que hay algunas que tienen cada zanja en el medio. Sí, ya está. De la huella de los camiones. Sí, sí. Que un auto de baja cilindrada, sí, donde sale de la huella se le complica. Y sí, si no tiene despeje por la huella no puede andar. Y saliendo de la huella es un lío bárbaro, es peligroso. Es muy peligroso. Muy peligroso. Pero hay otra cosa más. Hay un tema que a mí me preocupa mucho. Y entonces, bueno, hay algún argentino que un día bajando del barco en Colonia dijo, entramos en el país de la rotonda. ¿De acuerdo? Y sí, es real el tema de las rotondas. Y yo me ponía a pensar, y hablé en su momento con el ministro Falero, y hablamos esta historia. ¿Y cuál es la rotonda? La rotonda, para solucionar problemas por carencias en la infraestructura, que vos agarrás y decís, la ruta 8 venía del peaje hasta la ruta 101 y la 102 y había 14 rotondas. Y digo, ¿cuál es la historia? La rotonda por la seguridad de la gente es por la incapacidad que han hecho que en poblaciones de 500 habitantes o de 1000 han salido a las rutas principales. En vez de tener comunicación interna, sí canalizar para decir, bueno, en vez de 500, 6 de 500 son 3000 y por acá salgan una rotonda. Y hacemos algo que fuera más razonable y todas esas cosas. Pero además, me decía cuál es el impedimento, la ventaja de la rotonda es la seguridad, digamos así, todo fenómeno. La rotonda que estén bien hecha, ¿no? No como esto que es un lío bárbaro, que ya están los cordones marcados con negro de las cubiertas por un lado para otro, vienen tremendas carreteras Tonocabito y pasan de a uno, digo, entonces que es un embudo genial, pero si no además, digo, me decía el ministro, me decía, cada vez que están las rotondas pasan varias cosas con un camión. Esta está buena, por ejemplo, ¿ves? La que estamos viendo ahora. Sí. Lo que pasa con un camión, ¿qué viene? Se gasta más combustible, hay que frenar, se enrolla y se arruga el pavimento, hay que acelerar, más contaminación ambiental, más no sé cuántas cosas en contra, me decía, de este tema, que finalmente por una demanda, digamos, pública prácticamente constante, las rotondas están existiendo y cada vez hay más. Contame vos qué me decís. Bueno, yo creo que las rotondas no colaboran mucho en el funcionamiento. Es lo mismo que hicieron en la perimetral, que estaba pensada para una cosa y la llenaron de semáforo y la verdad que no ha sido una buena solución como se han hecho las rotondas acá. Las rotondas tienen que ser un poco más chicas, tienen que permitir el flujo del tránsito y no que sea un embotellamiento tras otro. Yo no la veo como un gran acierto el tema de las rotondas. La verdad que no. De hecho, vos podés ir por Brasil o por Argentina, rutas donde tienen mucho tránsito, y eso no lo ves. Ni que hablar en Estados Unidos o en Europa, ¿no? No es algo que vos estés acostumbrado a verlo. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag.
minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo. Por eso te dicen, bien, vamos, entramos al Uruguay, el país de las rotondas. Pero también te voy a decir otra cosa más, ¿no? Que independientemente de eso, estamos hablando de lo que vos gastás de combustible, lo que podés gastar de freno, lo que podés gastar que la carretera toma Ganudo. Se desgasta todo. Todavía no hablamos del tiempo, ¿eh? Todavía no hablamos del tiempo, que no es bobada, ¿no? Te das cuenta que son salario, que demora, que rendimiento, que eso para vos, para el transporte, para el transporte de pasajeros, la misma historia, ¿no? Realmente, ¿no? Realmente, es un tema complicado, pero los ingenieros muchas veces hacen las cosas y no le consultan a los transportistas. Y sí, y sí. Bueno, ojo, mirá que yo, que salía siempre con una ingeniera conmigo, siempre le dije, cuando salíamos le digo, mirá, Agustina, yo contigo voy a aprender mucho de ingeniería y supongo que algo de lo mío vas a poder aprender porque yo te puedo enseñar algo de auto. Porque hay cosas que a veces cuestan y hay un razonamiento que en donde es difícil que vos hagas abstracción y te olvides que sos uruguayo para pensar en alguna cosa, como por ejemplo, las rutas a los costados están llenas de alcantarillas. Si salís para afuera con un auto estás muerto, ¿de acuerdo? Bien. Sí. ¿Cuál es la solución? La única, guardarrail toda la ruta. Dice, pero esto es carísimo. No, pero perdón. Es carísimo, no es mi problema. El problema es salvar las vidas más Ganudo. Esto, Ministerio de Economía, arréglenlo si quieren y si pueden. Y si no, es otro tema. Pero pensar con algo, digamos, apuntando al primer mundo de las soluciones de verdad y a no cinchándola todos los días y seguimos con 400 y pico muertos. Ahora está Marcelo Metediela luchándola y va a tener que remar Marcelo como todos los anteriores y seguir. Entonces, cuando no es una cuestión de Estado, el tema no progresa como tiene que progresar. Exactamente. Te vuelvo a repetir. Yo siempre le digo a los ingenieros del Ministerio que los ingenieros, la diferencia de Dios y un ingeniero es que Dios no se cree ingeniero. Sí, los sí. ingenieros creen que desde su ecuación solucionan todo. Y la verdad que no. Complican mucho más de lo que creen. No, yo... Sí. Debería haber una instancia donde... Pero esto ha sido de siempre, no es de ahora. Ha sido de siempre. Vos sabés que, Mauro, a mí me pasó un día, me invitan, no importa el departamento, me invitan para una charla donde había 90 camioneros. Estoy sentado en primera fila, la persona que va a hablar de seguridad de camiones se supone que era especialista en ese tema, llega el momento de no sé qué cosa y me dice, Alfaro, a ver, y yo me paro para hablar, y recién empezaba. Los camioneros me miran, yo los miro y les digo, seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué hago acá? Yo también me pregunto, ¿qué hago acá? Yo en un camión no anduve ni de acompañante, le digo para empezar a hablar de ese tema. Entonces, si bien hay muchas cosas y la física pura, hay muchos puntos que son comunes y fenómenos, pero una cosa es física manejar 1000 kilos y otra cosa es física manejar 30.000 kilos, ¿de acuerdo? Quiero decir, hay diferencias sustanciales que fundamentalmente se requieren con experiencia, ¿de acuerdo? Y no es para cualquiera, y es con años la experiencia, además de todo, ¿eh? Bueno. Entonces, bueno, digo, este tema, y todavía no entramos todavía en la parte de los trabajos, en la parte de los salarios, en la parte de toda la gente que reclama con el sindicato, que he hablado con ellos en su momento, y hablamos de horas, y un día te dije, acá es imposible que alguien maneje 16 horas, y vos me contestaste, mirá que acá en el Uruguay nadie maneja 16 horas porque te salís del mapa. Bueno, contame cómo está este tema. Bueno, el tema ha cambiado mucho. Es muy probable, por ejemplo, en la madera los tienen codificados, creo que tienen 2 turnos. Nunca trabajan tanto tiempo, por lo pronto los que están por debajo de UPM o de cualquiera de las pasteras. No tienen, los tienen regulados, los tienen controlados, no les permiten estar con celular, no les permiten una montaña de cosas, los tienen controlados. Yo te diría que después, manejar 16 horas, insisto, para mí es muy difícil, por no decirte imposible.
no quiero ser terminante porque después siempre va a aparecer en 40.000 camiones, capaz que aparecen 100 excepciones y uno queda como que está hablando en general, pero yo te digo, todos los trabajos del puerto sí que estén en tiempos de espera, que estén esperando que los carguen, que los descarguen, que estén en otra, digamos, pendiente del camión, creo que sí. Ahora, Mauro, ahí está uno de los problemas, porque el operario te dice a vos, el chofer, ya toma ganudo, mira que yo preferiría estar en mi casa durmiendo, mirando televisión, que estar sentado dentro del camión esperando cuando tengo que correr el camión 2 metros porque ya entró uno al puerto y otro no, y se pasan 5 o 6 horas. A los efectos, no están manejando, pero están pendientes y a la orden, ¿no? Exactamente, eso sí, eso es una gran verdad. De eso nadie puede decir algo que sea distinto, porque los tiempos muertos, no solamente con los clientes o no, sino en la frontera. Vos te vas a la frontera y tenés los tiempos muertos, el chofer se queda ahí prácticamente todo el día, sí, esperando a ser liberado. Si no es por el lado uruguayo, será por el lado argentino, brasilero, pero te quedás ahí con el camión trancado. Sí. ¿Cierto? El chofer ahí lo único que está esperando es que lo liberen. No es que esté pendiente de otra cosa que no sea eso, y generalmente es a última hora. Ahora, los tiempos muertos es porque tampoco la logística está interesada en mejorar los tiempos. Te piden camiones, cuando el Zafra pueden descargar 10 camiones y te piden 50. Esto es muy difícil. Cuando lo que te decía un poco hoy, si vos tenés más camiones y los terminan usando los clientes como bodega, es muy complicado. Sí, sin duda que es ese tema. No, pero digo, también pienso que una cosa es tener un camión y otra cosa es tener una empresa de camiones, ¿de acuerdo? Porque un camión, hay personas que se compran un camión porque es su trabajo, es su salario, ya no tiene otra cosa que hacer, o lo despidieron, o que creyó que era el negocio, y tendrá un rendimiento X, pasará lo mismo con el taxi o qué sé yo. Ahora, una cosa es tener ya una flota cuando los rendimientos son otros, cuando el que maneja, vos no estás con el que maneja permanentemente, si gasta más combustible, si gasta menos, si lo cuida más, si lo cuida menos, si comete las infracciones, no sé, definitivamente en el uso diario, que realmente creo que la parte crítica de cualquier vehículo, esto que hace muchos kilómetros, ¿no? Sí, a ver, vamos a tratar de ordenarlo. En Uruguay ya empresas de un camión quedan pocos. Te diría que ya son de 4 o 5 las que tienen menos camiones. De cualquier forma, tenemos una sobreoferta de camiones muy grande, y el Uruguay no está armónicamente preparado para la parte logística. Yo te vuelvo a repetir, no puede ser que vos vayas al puerto, te dicen tenés que estar a las 5 de la mañana para levantar un contenedor y entras a las 8 o a las 9. Sí. O estás en plena zafra y terminás, salvo alguna rara excepción que no voy a nombrar porque además es amigo, que la gente prefiere ir a descargar ahí porque sabe que la gente llega y descarga. Entonces, después generalmente el camión espera. Sí, Ese es el gran problema. Sí, ni hablar. Cuando uno espera, el camión no produce. Y si el camión no produce, y no se pagan las horas de espera, y no se pagan los tiempos muertos, cada vez es peor. Sí. O sea, ya no arreglás teniendo más camiones. Lo que faltan no son camiones. Lo que falta es tiempo de ejecutar la logística rápido. Sí, sin duda. Mauro, hay otra cosa más. Me consta que hay algunas empresas que han hecho especial hincapié en la formación de los conductores con referencia a la seguridad vial, con referencia al conocimiento de las reglas de juego y otras cosas, que va más allá, si igual le cobras la multa o no le cobras la multa, que son temas distintos. Preferiría que nadie cometiera ninguna infracción a que le tuvieras que cobrar una multa, ¿no? ¿Cómo está ese tema en general en Cantidú? ¿Cómo se controla? ¿O ese tema es responsabilidad particular de cada uno de los choferes? Mira, nosotros lo que hemos dicho siempre es que hay multas que le ponen a un camión que yo entiendo que podrían ser responsabilidad de la empresa. Si está mal, no tiene la luz, si se le quemó un farolito, si las cubiertas están gastadas, hay una infinidad que son responsabilidad de la empresa. Ahora, si un chofer no respeta el cartel de pare, o si en una zona de 45 va a 80, eso es responsabilidad del chofer.
Pero vos antes cuando lo semáforo tomaste, rojo. cuando lo tomaste como chofer, tenés la precaución, tomás la precaución de decir cuáles son los conocimientos que usted tiene de las reglas, más allá que pague la multa o no la pague. Bueno, siempre. Por lo pronto en el transporte internacional es muy difícil que suban a alguien que no tenga claro lo que es ser chofer. Creo que en el transporte interno, el crecimiento del transporte interno ha sido tan grande que en algún momento se ha subido gente que no tenía ni la más remota idea, pasaba de manejar un camión con volqueta a un semirremolque. Sí, sí. Entonces, creo que eso ha mejorado un poco, no creo que lo suficiente, pero ha mejorado. Y independientemente de eso, creo que el celular también ha sido una distracción para el momento de conducir. Sin duda. Hay muchas cosas que hay que mejorar con relación a eso. Los que han venido de punta con eso, trabajando fuertemente en eso, han sido sobre todo las pasteras. Sí, sí. Pero bueno, después es entre el empresario y los choferes de cada empresa que dicen, bueno, esto lo puedo subir o no puedo subir a este chofer, esto se puede mejorar o no. Antiguamente no había ni un solo chofer que no saliera, que no le dieras un camión si no había hecho por lo menos 10, 20 viajes con otro arriba, Y ¿no? sí. Ojo, como es en Europa, mirá que en España todavía había un amigo que estuvo, antes de darle, estuvo detrás de acompañante un rato largo, o al revés, con un acompañante un rato largo también, ¿no? Y bueno. Claro, Sí. pero ¿qué es la forma? Es la forma, es la Porque forma. en realidad en el simulador te ayuda. Otro tema, ese es el tema, es el tema. Alguien me dijo que faltan varios miles de choferes acá en el Uruguay. ¿Qué pasa? ¿Los hacés con el simulador? Los preparás con el simulador. Hacerlos creo que no. Creo que los preparás. Creo que salen mejor preparados que no tengan nada. Eso es un hecho. Ahora, choferes faltan en todo el mundo, ¿eh? No solamente en Uruguay. Mirá. Porque es una profesión que la gente ya no quiere tener. No quiere irse, no quiere estar lejos de la casa. En todo el mundo, la gran escasez de choferes que hay es igual. No hay choferes. ¿Es que el salario es bajo en general? No. ¿Cómo? ¿El salario es bajo en general o directamente lo que me están contando? No. En Estados Unidos el salario es enorme y sin embargo no hay choferes. Mirá. Ves mucho latino y en Europa también. Hay mucha gente que no quiere, que no, viste, son profesiones como yo te dijera cuántos carpinteros nuevos aparecen o cuántos oficios nuevos, mejor dicho, antiguos, que aparezcan nuevos, nueva gente que quiera hacer lo mismo, ya no hay. Sí, sí, sí. No hay choferes, no hay. Y No otra hay. cosa. Yo estuve en un seminario hace unos años en Omán, y en Omán me acuerdo que la charla era que los europeos se llevaban choferes rumanos, de todo el este europeo, hasta que después se los empezaron a llevar de otros países, y ahí van viendo cómo van manteniendo la flota, pero es un problema global el tema de los choferes. Che, Mauro, ¿y vos cómo andás? ¿Seguís teniendo la empresa tan grande como tenías, no? No es necesario tener tantos camiones para... La filosofía es otra. Antes eran muchos camiones, muchos problemas, se multiplicaban. Yo entiendo al menos que tener mucho camión en Uruguay no es algo... a ver, para quien está al margen de pagar todo lo que hay que pagar, tal vez sea un buen negocio. El que tiene que pagar todo lo que corresponde, ya no es un buen negocio. Y sí, y bueno, hay muchas cosas, pero me acuerdo que había un contador que no referido a los camiones casualmente, que me dijo, si el negocio que vas a emprender no da para pagar todos los impuestos, mejor no dedicarte a otra cosa. Ahora, estamos hablando del Uruguay y estamos hablando de malas costumbres o hábitos que te han obligado, te han llevado a un nivel de evasión para poder circular, porque hay otros que lo hacen y si vos no quedas afuera. Entonces, cuando falta la fiscalización y el control, se nos echa a perder todo el negocio. Exactamente, eso es lo que nos pasa. Y bueno, Maurito Por eso querido. el transporte internacional no ha crecido en su flota y sí el transporte nacional. Y bueno,
Mauro, querido, ha sido un gusto hablar contigo. Me gustaría placer, que nos como encontráramos a tomar un café porque hace tanto tiempo que no, que tenemos muchas cosas particulares, familiares, personales para charlar, que me gustaría, nos vamos a hablar por teléfono, ¿de acuerdo? Un placer. Te doy las gracias por la nota y nos vemos pronto. No, por favor. Un abrazo muy grande, Mauro. Chau, chau. Otro. Chau, chau. Un abrazo. ¿Sabe que la carrera de auto, yo lo he contado 200.000 veces, a mí me dieron 1.000.000 de amigos. 1.000.000 de amigos con una misma pasión, que no es fácil encontrar cuando tenemos tantos minutos, horas, días, años, meses, todo de hablar siempre de un mismo tema y nunca le encontramos el fin. Pasa la vida de las carreras de autos, distintas razones, uno para aquí, otro para allá, qué sé yo, por distintas actividades, y alguno que se fue del país. Uno de ellos, Gerardo Dopin, un querido amigo que está hoy con nosotros, vive en Estados Unidos, de cualquier manera, sigue con la enfermedad de las carreras de auto, y cada tanto, más allá de la vejez viruela, de cualquier manera, cada tanto se enrosca en alguna carrerita, qué sé yo, más allá que hoy lo invitamos a hablar un poquito de eso, naturalmente que sí, sino también cómo se comportan los americanos, cómo se comporta la gente, cómo se debe comportar la gente, y si no, cuánto le cuesta al que no se comporta como debería, ¿de acuerdo? Así que un gusto, Gerardo. Jorge, un placer verte, vos sabés, tantos años juntos, tantos años. Con muchas experiencias. Con muchas experiencias. Es un recuerdo de vida inigualable y una amistad enorme. Y una amistad enorme, pero además, ¿sabes algo que es importante? Que en general ha tenido poca difusión acá, ¿eh? Que yo me acuerde, el único que escribió un libro de Gonchi, de verdad, fue Gerardo Dopin. Estuvimos juntos bueno, cuando Gonchi fue a la Fórmula, en lo que es Fórmula Kart en Detroit, estuvimos juntos. Vivimos una experiencia riquísima allá en Detroit, con un grupo de amigos de Gonchi y nosotros, ¿sí? Estábamos a 60 kilómetros del circuito donde no había y veníamos, era como si fuéramos de acá hasta el centro, era lo mismo porque estamos encantados con la historia. Fue. Yo siempre quedé por escribir un libro, tengo un millón de anécdotas y siempre mi pereza habitual para todos esos temas, me he quedado con eso y me gustaría charlar contigo para mostrarte todas las cosas que yo podía escribir y no lo he hecho, y vos, con esa vocación y con esa perseverancia, llegaste a hacer ese libro, que me encantó por otra parte, gracias, de alguien, de un Gonchi Rodríguez, al que todos adoramos, seguimos adorando y seguiremos adorando. Es que sigue siendo enorme lo que hizo, enorme, es inigualable. Pero yo tengo una anécdota de las más lindas en el libro, que me la diste tú, cuando Gonchi estaba en Sebring, eso fue formidable, ni hablar, y yo me apuré a hacerlo para que quedara un recuerdo. Y sí, y porque aparte, ¿sabes qué? Tuviste la virtud de que no se te olvidaba ninguna de las cosas de las que pasaron. Si no pasaste el tiempo y si no lo notas en algún lado, cuando llegas como yo, ya te empezás a olvidar. Además la gente que compartió va también desapareciendo, entonces hay que usar esa gente. Sí, ni hablar, y la usamos, por suerte. A vos, al entrenador físico, a Jorge Muraglia, a toda la gente que estuvo realmente. Jorge Muraglia, ¿cómo? Qué grande, Jorge Muraglia. Ahora que me dijiste que estaba con Jorge, entramos un día cuando la carrera de Fórmula 3, entramos el auto, el estudio de Canal 12. Lo entramos al auto, no sabes el lío que tuvimos con el ingeniero el otro día, no sabes el lío que tuvimos. La primera vez en la historia creo que Vértigo metió un auto dentro del estudio y lo entramos, cuando se enteró el ingeniero el otro día nos quería matar, ¿viste? Pero, bueno, pero estuvo así. Había que hacerlo, ¿verdad? Bueno, Gerardo, salimos de las carreras porque para esto no podemos hablar y se nos termina el tiempo y seguimos 2 meses más. El tema es, vamos a hablar un poco del americano conduciendo o de Gerardo Dopin conduciendo a los Estados Unidos, de acuerdo a cómo es tu valoración,
y lo correcto y cómo se paga lo incorrecto. Bárbaro. Así, un concepto primario, te diría que es un poco más relajado el tránsito. No donde hay muchos latinos como fuera Miami, sí, ¿no? Claro, sí. Pero tú vas a otras partes anglosajonas y es más relajado. Es más relajado, son más tranquilos, obedecen un poco más las reglas, sin duda alguna. Eso es lo primero que me sale. Pero el tránsito lo encontrás que esté más, porque de repente es más relajado, porque se maneja con determinados valores de agilidad y de, ¿cómo te puedo decir?, seguridad, todo combinado para que sea más racional que algo que iba taponeado por limitaciones de velocidad y carteles y stops y rotondas. Yo digo las dos cosas. La idiosincrasia de un pueblo siempre se va a reflejar. Sí. Ellos van a, como nosotros no obedecemos nada, ellos son más obedientes. Claro. También hay veces que me encuentro, miro así, digo, ahí dice 60 millas por hora y van todos a 60 y toda la mano izquierda vacía, que yo digo, pero podemos pasar a la persona que va a 60 y de repente ir a 64 y no lo hacen. Y no los podés pasar porque si es una cola de 20 autos. Entonces te quedás. Esa parte yo la corregiría, pero no es tanta la ansiedad en el manejo. No es tanta la ansiedad que se ve acá. La ansiedad esta se controla con sangre, sudor y lágrimas o la historia por ahí, ¿no? Sí. Tú tenés realmente al principio, cuando recién vas a Estados Unidos, mirás más por el espejo que hacia adelante, porque tenés miedo que haga una lucecita roja y azul. Por Dios. Porque ya sabes que es media hora. No sirena, la lucecita. No usan la sirena, te ponen la luz. Te piden, entonces media hora te tienen parado ahí. Primero investigan todo, quién sos tú. Saben todo, ¿no? Igual te preguntan quién sos, pero saben la computadora en el hasta qué hora comes. Sí, no hay hablar. Y después te ponen la multa, obviamente, y después eso puede afectarte lo que se llama el puntaje de tu libreta de conducir. Sí, la libreta por puntos que va a empezar en el 26, acá si Dios quiere. Bueno, pero es relativo, ¿eh? Es relativo porque, primero, todos los estados son diferentes y vos acumulás ese puntaje y después de un año o dos se borra y empezás de cero si no cometiste ninguna otra infracción. Por supuesto, Te no es obligatorio, pero te puede llegar a subir el seguro. Eso depende de la agencia de seguro y depende si te quieren subir, si quieren dinero, te van a ir a revisar tu puntaje. A veces no lo hacen. Acá vos sabés que las pólizas de seguro en general, yo me acuerdo que si no tenés siniestro, no tenés choque, qué sé yo, la póliza suele ser un poco más barata. Pero yo me imagino que en Estados Unidos la diferencia debe ser muy importante, ¿no? Sí, sin duda. Pero también está el sistema que me dicen que acá, y tú me podés ayornar en eso, que vos pones una multa, como allá te la ponen. Pero también tenés la responsabilidad como ejecutor de la multa que lo estás haciendo correctamente. No es solo poner multas por poner. No, de cualquier manera vos podés apelar por el tema de la multa. ¿Acá? Hay muchas, sí. Vos tenés alguna cosa con los radares, está la foto y te dicen determinadas cosas con las cosas que hiciste. En general, una de las cosas más normales, por ejemplo, que en los reclamos comunes, es cuando ve la gente y dice, yo crucé con amarilla y me dijeron que crucé con roja. Lo que pasa es que la gente que cruza con amarilla ve la amarilla de frente y naturalmente después está con roja. El día que digas con amarilla es que entras, se pone la amarilla entrando al cruce y después salís con amarilla. Si no es roja seguro. Entonces, una de las principales excusas y que van a verificar si está la foto o no está la foto, ¿viste? Por genial. Ahí podés apelar, que te vaya bien, es otra historia, ¿no? Y claro, pasa, allá, por suerte, te digo porque me ha pasado varias veces, el policía que te pone, porque allá no hay, es para la policía. No hay nadie más que te pueda poner una multa. Él, si te puso una multa, vos la podés protestar y él tiene que ir a la corte. Mirá. Entonces, la mayoría de las veces optan por no ir a la corte porque pierden el día de trabajo, etcétera. Sí, que no te ponen una multa porque sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Echa la trampa, tú podés contratar a un abogado. Entonces el abogado va por ti, se excusa y te bajan un poco esa multa. Si ibas a 10 kilómetros, te la ponen que ibas por 5 arriba del mínimo, para que no te afecte los puntos, etcétera, y recaudan igual. Sí. El policía no tiene que dejar de trabajar, recaudan igual,
y todo el mundo contento. Sí, ¿no? bueno, así el abogado debe cobrar, ¿eh? Porque No, hay tantas que es muy barato. Ah, mirá. Viven de eso. Sí, Y los muchachos, mis hijos, tenían una multa por 5 por arriba de la mínima, una por mes. Imagínate lo que se gasta. Escucha, ese tema, acá había una discusión, porque en realidad la Intendencia de Montevideo, particularmente con los radares, se contemplaba una posibilidad de ir hasta 10 kilómetros más de la velocidad pactada, ¿de acuerdo? Sí. En 70, pues decía hasta 80, que no te multaban. Bien, pero cuando empezaron a poner los radares, cuando iban a ver los radares el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, me acuerdo, el ministro Falero en ese momento, dijo, era de partidario de decir, si es 70, es 70. Arriba de 70 no. Finalmente no se marcó ese tema, pero ¿hay algún tipo de tolerancia en Estados Unidos? Sí, tenés una tolerancia, porque todos sabemos que el velocímetro, como lo sabes perfectamente, tiene un error. Que marca hasta 5% casi. Exacto, entonces ese te lo dan. Un 2, un 3% te puedes pasar. El tema fundamental es que el error sea porque marca de más. Sí, y marca de menos. si le cambiamos la rueda. Si marca de menos, está muerto. Ahí no tenés suerte. Pero otra cosa que no se hace, pero lo he oído, inclusive cuando la policía o la cámara te saca una foto, en el caso de acá, te dicen, Pere, ¿cuándo fue el último service de esa cámara? ¿Quién me dice a mí que esa cámara no está arreglada por usted? Ahí empieza una madeja brutal. Entonces todo eso se trata de evitar con el abogado porque si lo amenaza, la policía dice, no puedo asegurarte que mi cámara está perfecta. Yo lo que quiero suponer, Gerardo, que está bien, fenómeno. Entonces vos, como buen uruguayo, vas y contratas al abogado, peleas una de estas para ganar 2. Pero ¿sabes qué? Quiero suponer que el mes que viene venga y te diga, pero señor Pin, ¿otra vez con el mismo verso? Supongo que no va a andar. No va a andar, no. Y bueno, esas son fábulas que uno escucha, seguro, pero que no pasan. Bueno. Pero digo, ya te digo, yo manejo acá también. A mí lo que me tiene un poco, y vos no vas a estar de acuerdo conmigo, es demasiadas diferencias de velocidades. Yo voy por Avenida Italia acá y estoy perdido. Y además ahora con los carteles de la Intendencia, por la elección de la Intendencia, que son todos redondos, yo no sé cuál mirar. Pero ¿sabés por qué te perdés? Porque en realidad yo, por ejemplo, que utilizo mucho Avenida Italia, tenés una zona hasta Malvin, que venís desde el Puente Garrajo hasta Malvin, es 75 kilómetros por hora. Bárbaro. Pero en la parte de 75, que supuestamente es la parte rápida, va que se le ocurre ir a 45, a 60, van a 62. Explícame y ahí entonces, eso. y bueno, yo no tengo una explicación. ¿Sabes qué? Falta fiscalización. Porque entorpecer el tránsito es infracción y debería ser multado. Totalmente. Pues en algún momento, ya que se tranca todo y que las autoridades buscan que sea más rápido, vamos a tener que solucionar ese entre otros problemas, ¿no? Totalmente, porque realmente se hace muy difícil el tránsito acá ahora, porque en zonas de 75, 60 la gente va a 45 y yo creo que es por miedo. Y yo lo entiendo, yo acabo de pagar una multa de 15.000 pesos en un exceso de velocidad que ni siquiera me di cuenta dónde fue. Porque no vi ningún cartel, porque a veces vas a cambiar la red un segundo o miraste un... Bueno, ¿no tenés en el teléfono una cosa que se llama Waze? Sí, tengo. Bueno, Waze no es ilegal, y yo te voy a explicar por qué. Yo te digo más. Yo le recomendé, y me acuerdo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se lo hice saber, no sé si ha tenido la situación o no, supongo que no. ¿Por qué no recomendabas el uso del Waze? ¿Por qué cosa? Si tú haces una publicidad que decís, los radares que nosotros ponemos no son con afán de recaudatorio. Es un tema de ordenar, es un tema de la salud social, por esto y lo otro, me parece bárbaro. Si haces un convenio con el Waze y la gente lo usa, además de avisarte dónde están los radares, que lo hace lo mismo que vos con carteles, te va a decir, mire que dentro de 200 metros hay un camión que se rompió, hay un animal muerto en el medio de la carretera o algo. Es un seguro y una seguridad social que digo, Waze está bien. No es una evasión de radares. No. Te dice dónde está. No, te dice dónde está. Y bueno. Y otra cosa que quizás a ti te interesa también, porque nos gusta el manejo, es que un auto de 0 a 45, de 0 a 60, no demora más de 3 a 4 segundos. Sí, hoy día los eléctricos demoran mucho menos que eso. Porque sí. La mitad que eso. Está en 2 segundos. Entonces, claro. La gente, por más que diga 45 o 60, no es que tenés que ir gradualmente a 45. Vos podés acelerar perfectamente hasta 45 y plantarte en 45. Y eso también ayudaría al tránsito a salir de un semáforo. Ponen primera, hacen primera hasta 5. Hasta 5. Ponen segundo, entonces entonces el 45 se convierte en un 30. No, yo, Gerardo, te voy a decir, en una época, cuando yo llevaba a las chiquilinas al centro, que iban a un colegio en el centro, iba desde Punta Gorda, donde yo vivía, y llegaba al centro en 12 minutos. Hoy día, si yo salgo al centro en el mismo trayecto, demoro 40 minutos. Sí.
Sí. En vez de 12, 40. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, hay mucho de la gente no prestar atención, porque de 45 pasa a 60, ellos siguen a 45. Sí, de nuevo, ¿es falta de atención o es miedo a las multas? Porque las multas no son baratas. No, nadie claro quiere que no, tener una claro que multa no. de esa. No. Pero hay que hacer un intermedio para que se agilice el tráfico, me parece un poco más. Sí, pues no sí. puede ser que la interbalnearia, yo voy para el este, haya 20 kilómetros de 110, el resto estamos andando a 60, Sí. que son 45 millas por hora, que es lo mínimo de una ciudad. Y lo tenés que encontrar el cartel de 110. Sí, lo tenés que encontrar. En la ruta 1 es lo mismo, ¿viste? ¿Verdad? Pero en general, y bueno. Entonces, pero estamos hablando de una de las salidas más Ahora, ¿sabes usadas qué y más pasa? rápidas, Yo te voy a ¿no? decir algo. Cuando fui al Rally de los Mil Lagos, que digo, para mí el rally más lindo del mundo, Sí, sin y duda. fui varias veces a Finlandia, Sin duda. vine un día que no sabía la diferencia para hacer 280 kilómetros de Jyväskylä, el epicentro del rally, a Helsinki. Para tomar el avión, dije, a ver si lo pierdo. Salí con 6 horas antes. ¿Sabes qué? En algún lugar se podían dar a 100. Que en general ¿Y eran fuera 90. menos? Entre 90 y 100, aténdeme. Ah. ¿Sabes cuánto demoré para 280 kilómetros? 3 horas. Claro, pero porque ¿Sabes no qué? pasamos por medio del pueblo. Orden absoluto. Y además no pasamos por No el medio pasa del por pueblo. medio del pueblo. Y orden absoluto. Los Claro. autos con distancia de seguridad absoluta, con Sí, sí, todo. sí. Otra tranquilidad, es un placer manejar. Sí. Esto acá hoy es estresante, es peligroso y estresante. Entonces, bueno. Acá es estresante porque ya te digo, lo dice 45, entonces el que se pone en la izquierda te quiere mandar a ti que andes a 45. No, No, ni es hablar, mi ni opción, hablar, ni ¿verdad? hablar, ni Igual hablar, sigue ni siendo hablar, mi ni opción. hablar, ni hablar. Entonces tú correte y déjame el lugar. No, ni hablar. Gerardo, ¿y las multas? ¿Están caras? Sí, son casi como acá. Yo la última que pagué fue, salí de un estacionamiento, me fui a poner el cinturón de Sí. seguridad y ya tenía la luz azul y roja atrás, no ¿Y sé cuánto cómo te me costó? vio, me costó como $250. ¿Cuánto? $250. 200 son más caras que acá. Sí. No, pues son más caras que acá. Bueno, va en la proporción, supongo el salario también tendrán algo que ver, ¿no? Pero bueno. Sí, no, pero es mucha plata por una infracción mínima. Yo le digo, pero además estaba parado en tráfico. Estaba 250, parado, le digo, yo ni siquiera me estoy a moviendo. ver, si ustedes saben que nos están siguiendo y me ven siempre protestando y soy un rezongón realmente, ¿sabe por qué le pusieron $250 de multa? Porque no llevaba puesto un cinturón que era para salvar la vida a él. Esa es la historia real para analizarlo así. Pero la gente no cree todavía que el cinturón es un elemento de seguridad importante. Por eso digo, señores, Sí. la historia es así. Bueno, Gerardo, el tiempo ya está, yo termino, el programa lo tengo que terminar. Genial. Yo quiero que tú te quedes acá para así yo termino el programa, ya te doy las gracias, nos vamos a ver seguramente ahora, en cualquier momento no te vas a ir hoy, supongo. No. Bueno, de acuerdo, y seguiremos charlando. ¿sí? Genial, Gracias genial. por venir. No, muchas gracias. A ustedes, amigos, les quiero explicar. Antes de terminar este programa, vamos a mostrar, como siempre, mostramos la parrillita que hace mi amigo Alexander Moreira, un fenómeno que hace Tyler Sui, donde realmente nos ha hecho un regalo para que sorteáramos con ustedes, que es una parrilla que naturalmente, esta parrillita lo que sirve para todo, para un descanso, para salir al campo, para salir a una carrera al rally cuando vamos, por ejemplo, y hacer un churrasquito con carbón enseguida, para los camioneros que van al área de descanso, cada vez hay más y muchas en todo el país que puedan hacerse un churrasquito con un poco de, bueno, saben lo que significa el carbón, se prende enseguida y son absolutamente desarmables y limpiables y cantidad de cosas. Este sorteo se va a hacer a finales del mes que viene, del mes de junio, ¿de acuerdo? Así que esto que está hecho, lo hizo Alexander cuando en su lugar que hace trailer se compró una cortadora láser que realmente, más allá que cuesta como $150.000, aclaro por la duda, le permite hacer este tipo de cosas que le dan mucha alegría a un amigo que trabaja brillantemente con productos que yo diría son de exportación en los trailers, que entre otras cosas no significan ninguna otra cosa más que seguridad para todos aquellos que recorremos las rutas y nos encontramos o nos dejamos de encontrar con estos productos, con esos carromatos que están, bueno, hechos que sabe cómo, para llevar leña y para llevar lo que fuera atrás es un peligro permanente. A ustedes, gracias por acompañarnos, nos vemos en una semana, acá como siempre, Seguridad Vial.